gracias. Qué honor estar en este espacio. Y bueno, ya lo dijo Patti, oratoria, consciente, oratoria integral, comunicación. Y lo más importante es saber que tu voz vale, que tu voz transmite y que tu voz llega. Tengo más de 40 años dando cursos de oratoria, que no es nada más hablar por hablar. No es nada más repetir un diálogo o un texto. Apunten, porque aquí no hay más que apuntar, escuchar, porque les voy a dar en 25 minutos lo que yo doy en 6 meses, en 3 meses o en 2 meses, dependiendo el diplomado o la clase de oratoria que yo les imparto a todos mis alumnos. Ahora, muy bien. Lo voy a comparar porque hablar en público, ser orador, ser comunicador, es un deporte, aunque ustedes no lo crean. Es un deporte en el cual tienes que prepararte, practice. No puedes llegar a un escenario, no puedes llegar a un lugar para hablar en público si no es decir, si no practicaste, si no entrenaste, si no te preparaste. Entonces lo comparamos. Les voy a dar el primer ejemplo de natación. Yo también le doy clase a niños desde los 9 meses hasta el 99 años de edad y lógicamente con permiso de sus papás. ¿Y qué les enseño al nadar? Primero, a bucear. Primero, a saber respirar y meterse al agua para no ahogarse. Y entonces les enseño a llenar esos pulmones que necesitan aguantar abajo del agua. Y entonces empieza el ejercicio común que si ya no le tienes miedo a meterte abajo del agua con esos burbujitas, fíjense qué sencillo, burbujas, escupir el agua, sacar el agua, el aire por la nariz para no ahogarte. Si ustedes, lógicamente, no saben nadar, hagan esa práctica. Métanse poco a poquito y no se ahogan, porque vienen del vientre de su madre que han estado 9 meses con agua. Solo que se nos olvida. Y es igual que la oratoria. Te enseño a respirar. Entonces, el primer paso, apúntenlo. Lo primero que tenemos que aprender en oratoria, como en natación, es respirar. Ah, pero me han de preguntar, ¿y qué otro deporte? Todos los deportes, lo primero que te enseñamos en cualquier deporte es respirar. Ok, en un maratón, 42 kilómetros, no son 100 metros, no son 35 metros, no son 3 cuadras a la glorieta, son 42 kilómetros. ¿Y qué te enseñan para que aguantes 2, 3 horas corriendo? Hay gente que se avienta 4 horas en un maratón. ¿Qué te enseñan? A respirar para que llegues a la meta. Entonces, en la oratoria, lo primero que tienes que practicar antes de llegar a un escenario, en Zoom, en una plataforma, en un teatro, en el cine y lógicamente en un concurso de oratoria, es respirar. Entonces, los estoy viendo, anímense, respiren, sientan esa respiración en sus pulmones, llénenlos, llenen ese oxígeno al cerebro. ¿Por qué? Porque entonces al respirar se van a dar cuenta, primero, que están vivos, segundo, que es una práctica consciente de que están respirando y van a empezar a hablar. La número 2, que a mí me gusta muchísimo. Antes de entrar a un maratón o entrar a la alberca o algún deporte, tienes que hacer flexiones, tienes que practicar, si no te dan calambres. Imagínate un calambre en el agua.
Igual en la oratoria. Tienes que practicar antes de hacer tu oratoria. ¿Cómo se practica? Con varias técnicas. Yo tengo 3. Apúntenla. La primera es la del lápiz. Y yo nunca salgo sin el lápiz. No es mi American Express, pero es mi lápiz. Y no me da vergüenza. Entro. ¿Ah? Hola, soy Carlos Bermúdez. Realmente bien. Y si lo practican, se van a dar cuenta que la lengua se afloja, la saliva empieza a trabajar y entonces esa lengua que estaba muy dura y muy atorada y sin práctica, ¡wow! La segunda, que es mucho más sencilla, pero también va relacionado con el lápiz, son los trabalenguas. Así es. El trabalenguas es fenomenal. Busquen, hay muchos trabalenguas. Los 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Y practiquen antes de hacer su oratoria y van a ver que esa lengua fluye. La tercera, toda la cara, hagan que la cara se mueva, que la lengua salga, gestionen gesticulaciones. No les dé vergüenza, no les dé pena. ¿O no creen que Nadia Comaneci, hasta el Felt, hasta los grandes competidores del mundo no estiran, no aflojan, no hacen calistenia, no hacen ejercicio, no hacen práctica para no desgarrarse en una competición o en un discurso o inclusive los grandes presidentes para un debate, antes de un debate, ¿qué hacen? Hasta saltan. Los he visto en persona. Hacen ejercicio, cuello, corbata, todo lo que se imaginan. Entonces, si lo hacen, van a entrar al escenario bien. Otro consejo grandísimo. Ya supimos qué es respirar, ya supimos qué es practicar. ¿Y para qué sirve esto en primer lugar? Les voy a decir el resultado. Para que tengan primero dicción, porque al hablar hay que tener una muy buena dicción para pronunciar las palabras. Luego viene la pronunciación, porque si ustedes no pronuncian bien, las palabras se las tragan, las palabras se esconden entre otras palabras, las palabras pisan a otras palabras y entonces empiezan a perder ustedes lo que es la verdadera comunicación y no se entiende. Entonces van a tener resultados de dicción y lógicamente todo el beneficio de la oratoria. Otro punto importante, conocer cuál es de esa oratoria, cuál es el perfil que tú tienes y estás buscando para ser un gran orador. Ese perfil puede ser un comentarista, un locutor, un maestro de ceremonias, un político, un dramaturgo, un cuentachistes, un cuentacuentos, un poeta. Entonces, tu estilo de voz viene con la fortaleza de que tus cuerdas bucales, que vienen desde lógicamente los pulmones, pero también vienen desde abajo del estómago y desde el diafragma y sube y sale de tu boca, puede salir por la nariz y no te estás dando cuenta que eres nasal. Y entonces empiezas a hablar con la nariz y no sabes que la gente no te está escuchando bien porque tienes problemas de habla porque hablas con la nariz. Y si yo me tapo la nariz ahorita, no va a haber diferencia, me la estoy tapando y estoy hablando con la nariz. Pero si hablo con la garganta y los cantantes sacan la voz de aquí, es muy diferente. Cuando sacan su voz, un tenor, un barítono, y saca su gran voz, la sacan de aquí. Fíjense qué diferencia, porque han practicado muchísimo. Y nosotros los locutores, nosotros los comentaristas, nosotros los que estamos en la radio, tenemos un perfil en el cual nos dictaminan
y nos etiquetan porque ese es nuestro tipo de voz. Y ustedes deben saber qué tipo de voz tienes para sacarle provecho, para salir adelante con ello y no tener miedo. Porque, ¿qué creen? Hablar en público sí da miedo. Y por ahí dicen que es el primer miedo que existe antes de morir. Es hablar en público. Hicimos una encuesta en Estados Unidos y preferían morir que hablar en público. Unos dicen que es el segundo, otros dicen que es el primero. Pero quítense el miedo, háganlo con miedo. Y yo les quito el miedo. Y desde ahorita apunten la siguiente fórmula de hacerlo sin miedo. ¿Cuál es? La lectura. Los grandes oradores lo primero que practican es leer. Leer en público, hablar en público leyendo en voz alta. En la iglesia, en los libros, la practice. ¿Por qué se los digo? Porque el que no lee en público o no lees tú en público, vas a fallar en tu oratoria. Entonces nosotros los maestros de oratoria les enseñamos a leer en público. Si no, hagan la prueba. Salgan ustedes a la calle, agarren la Biblia, agarren un libro y empiecen a leer en voz alta. ¿Por qué? Porque si no han practicado esa oratoria del libro, del cuaderno, del guión, del texto, de la película o de su discurso que van a preparar para el concurso de oratoria y no lo han leído por lo menos 60 veces en voz alta, no lo van a hacer natural. Fíjense el truco que les estoy diciendo de que es de por vida. Si ustedes no leen su guión, el que sea, 60 veces antes de aprendérselo de memoria, no son grandes oradores, porque no lo van a hacer natural, no lo van a hacer dinámico, divertido, no lo van a transmitir con gozo, con amor, con entrega. Y lo tienen que hacer por lo menos 60 veces. Ejemplo, los que hacen teatro, cine, sin la chunchita en el oído, ¿saben qué hacen? Llegan, por ejemplo, este es un dato verídico, le dan a un actor de teatro su guión, su texto, y le dicen, señor Al Pacino, vamos a hacer una obra de teatro, lo invitamos a que usted sea el primer actor de esta obra de teatro. Queremos saber si le interesa entonces ser el actor principal de esta obra de teatro. Lo tiene que leer por primera vez él solito para él y lo hace en voz alta 90, 100, 200 hojas, las que sean de toda la obra, de la película o de la obra de teatro, y la lee en voz alta para él solito. ¿Y qué logra? Entenderla, escucharla, vivirla y decir no me gustó o sí me gustó. Y entonces al leerla toda, si dice que sí le gustó y acepta en el caso monetario, en la practice y lógicamente entrarle a la obra de teatro, se presenta con el director y le dice, sí estoy interesado. Entonces, apréndetela. Entonces, la tiene que leer antes de subirse al escenario 60 veces. Fíjense lo que le estoy diciendo. 60 veces 2000 hojas, 1000 hojas, 100 hojas, lo que dure la obra de teatro. ¿Por qué? Porque tiene que saber quién entra después de él, quién sale, lógicamente los personajes. Ya que termina de 60 veces, lo llevan a practicar al teatro en vivo. ¿Con qué? Con los personajes. Y ahora no lo va a leer todo, lo va a leer nada más lo que le corresponde a él con el que sale y el que entra. Entonces va a aprender el diálogo de la persona que entra y sale con él. Y lo sigue practicando. Antes de que inicie la obra de teatro en practice, tal vez es un año antes de que abran el telón. ¿Saben cuántas veces ha leído la obra de teatro en su mano antes de abrir el telón en la premier?
Y luego abren la premier con periodistas, ni siquiera público, periodistas, directores, tal vez el presidente municipal, el gobernador, porque es la premier. Y ahora sí, lo hace sin indicaciones de lectura, con indicaciones del director, y hace la obra de teatro y ya tiene recorrido cuántas veces hizo su obra de teatro. Ya se lo aprendió de memoria, lógicamente. Ahora viene lo importante. Esta obra de teatro que es de tu vida de oratoria, lo vas a hacer 25 años arriba del escenario o 5 años arriba del escenario. Saquen su calculadora. Jueves, viernes, sábado y domingo, 3 funciones. Y esas 3 funciones van a ser miles y miles y miles de veces que vas a leer tu texto, vas a leer de memoria tu guión, vas a leer de memoria la forma en que vas a hacer que las demás personas te crean. Y ahí está el principio, les estoy dando el principio de la oratoria. Que te crean, que tomes el personaje que está en el libro, en el cuaderno, en el texto, que tal vez eres tú, pero que te crean. Y la única forma de que realmente te van a creer es cómo lo transmites, con qué tono, con qué voz, con qué fuerza, con qué entonación, con qué modulación. Y me emociono, la verdad me emociono porque esto a mí me fascina. Y se los voy a decir con el corazón. Y si yo esto lo he dicho 20,000 veces, hoy lo he dicho por primera vez, diferente de las 20,000 veces. Pero lo he dicho. Y lo hago con cariño, con amor, con entrega, con emoción. Aunque este diálogo lo haya yo dicho 20,000 veces como en una obra de teatro. Porque es creíble. Y si es creíble, entonces todas las personas que te escuchen, todas las personas que realmente te están escuchando, van a aprender algo a escuchar. Entonces, otra de las grandes técnicas de la oratoria, que es aprender a escuchar, amigos, amigas. Si no sabes escuchar, si no eres un orador que no sabes escuchar, no eres un gran orador. Aprende a escucharte. Yo aprendí a escucharme cuando me di cuenta que no querían que yo fuera locutor, que yo no querían en mi familia que yo fuera orador. Les daba miedo que yo me parara en público, porque yo tengo dislexia y dislalia desde niño y no se quita. No crean que ya me alivié. Y tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero yo me la curé sin curármela, haciendo oratoria, con la práctica, con todo lo que les he enseñado, pero con una técnica única que deben aprenderla. Es saberse escuchar, porque yo aprendí a escucharme para ser un gran orador. Porque antes de decir una palabra al aire de mi boca, primero la escucho en mi mente, luego la saco, la escucho y la vuelvo a escuchar y entonces la digo. Y así pude controlar mi dislexia y mi dislalia. Y si cometo un error de dislexia y dislalia cuando estoy haciendo un discurso, me regreso, lo meto al cerebro y lo vuelvo a sacar y nadie se da cuenta que tengo dislexia y dislalia. Entonces, moraleja, si ustedes quieren ser grandes oradores, apréndanse sus palabras, escúchenlas antes de decirlas. Si ustedes quieren ser grandes oradores, aprendan a respirar, por favor. Disfruten ese aire que entra y sale. Si ustedes quieren ser grandes oradores, calienten su lengua, calienten su cara, su boca, su estómago, su respiración, calienten. ¿Para qué? Para esa gran dicción, para esa gran
pronunciación, para esa gran comunicación. ¿Y qué es la comunicación? Y voy a la parte difícil. Comunicación integral consciente y lógicamente que te ayuda a tener el contacto con tantos seres humanos de este mundo. ¿Qué es la comunicación? No es esta oratoria, no es este monólogo, no. Estoy viendo sus caras, sus manitas, lógicamente sus emojis, sus reacciones. No permitimos que exista un debate con lo que estoy diciendo, por eso podría ser un monólogo. Pero sí veo sus reacciones y eso es la comunicación. Y que me escriban a mi correo, a mis páginas, a mis redes sociales, ya las conocen, y si no las conocen, 3 veces carlosbermudez.com.mx. Esa es mi página de internet oficial desde hace muchos años, o me encuentran en todas mis redes sociales como Carlos Bermúdez Pacheco o como Carlos Bermúdez Live. En todas, estoy en todas las redes sociales y con este rostro. Tal vez con barba, me la dejé 10 años. Y ahí pónganme y yo les hago una retroalimentación de la verdadera comunicación consciente, en la cual es íntegra y siempre va a haber una rebatinga, siempre va a haber un debate, y eso es lo que existe en la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? Un emisor, un receptor. En medio un mensaje que tiene ruido, y entonces llega o no llega a ustedes. Tal vez no llega, tal vez sí llega. ¿Y cómo me entero? Que se regrese. Y así me voy enterando que sí es real la comunicación que hay. Yo tengo una silla que voy a cambiar que es muy ruidosa, que cada vez que me muevo se oye como... ahí, háganla, ahí está. No saben, hasta ahorita me doy cuenta que me afectan mis oídos. Voy a tratar de no moverme, pero lo importante son las manos, lo importante es la voz, la presencia, porque también la oratoria es cómo te ves, porque hay comunicación no verbal, que habla más que la verbal. Y ahí viene el punto difícil de la comunicación no verbal. Vete cómo te ves ahorita en el Zoom. Ve tus lentes, si usas lentes, ve toda la cámara que tienes, las luces que tienes. Si no te ves eso, es que no eres comunicólogo. Si no ves que yo estoy descentrado en estos dos tubos y no estoy centrado, es que no me veo. Si yo no escucho que hay ruidos ajenos, es que no soy un buen orador. Por lo tanto, tienes que aprender a verte, escucharte y sentirte. Ese es el gran orador. Como te ven, te tratan, pero como te escuchan, te sienten. Y como te sienten, te ves. Y por ello, les dejo un mensaje abierto a que tú reacciones con la voz de tu voz interna. Como orador, ¿qué quiero transmitir? Como ser humano, ¿qué quiero que vean? Y como parte de un cambio, ¿cómo soy para los demás? ¿Y quién soy para ser yo mismo en este preciso momento? Porque mi ser es la responsabilidad de llegar a ser íntegro y humilde para todos ustedes. Consciente, trabajar en equipo y sobre todo, que a mí me gusta mucho, la comunicación transparente para el control de emociones. Y ese control de emociones es lo que nos hace grandes maestros en la oratoria. Por ello, ser, hacer y tener es lo máximo. Y si aprenden ustedes a hacerlo, van a lograr cosas maravillosas. Y el último tip, consejo, no lo olviden, esto es muy grave y muy difícil. Lograrlo en el tiempo asignado. Me dieron 25 minutos y lo son.